Bendiciones, amados. Hoy estamos hablando acerca de la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación. Permítame leerles una escritura en el libro según San Juan, capítulo 14 y versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es importante entonces que hablemos acerca de lo que es la seguridad del creyente. Hay dos ramas que son las que predominan en cuanto a la doctrina de la salvación. Una rama viene de las enseñanzas de Jacobo Arminio y la otra obviamente de Juan Calvino. Estamos hablando de más de 500 años de historia. La rama de Arminio dice que el creyente puede perder la salvación, mientras que la rama calvinista cree en la seguridad de la salvación. No vamos a entrar en demasiados detalles en cuanto a detalles doctrinales, porque eso viene en otra sección, sobre todo cuando vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Pero sí, a raíz de esta clase que ustedes están recibiendo el día de hoy, vamos a hablar mucho, o ya ustedes hablaron acerca de lo que es la paternidad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Otra escritura que quiero leer el día de hoy la encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que está en los cielos me las dio, y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Algo muy importante, recuerdo en mis primeros años de convertido, en mis primeros meses, hay personas que enseñan la palabra y con ella infunden temor, el temor de la salvación. Y por favor, no me malinterpreten. La Biblia sí dice: cuidad la salvación con temor y temblor. Hay un extremismo que se enseña, el cual te dice ese extremismo: salvo, siempre salvo. Tiene cierta verdad, pero no la verdad extremista de que como soy salvo puedo hacer lo que quiera, de todas maneras voy para el cielo. Mi opinión es simplemente que una persona que tiene esa manera de pensar y no vive una vida apartada del mal, una vida conforme al propósito de Dios, es simplemente alguien que nunca conoció. Pero sí hay una seguridad. También, obviamente, lo que vemos de acuerdo a la palabra de Dios es que Dios en su amor y en su misericordia nos alcanzó, nos salvó. Efesios capítulo 1, capítulo 2, constantemente habla acerca del propósito de la salvación. La Biblia nos habla de que la salvación también es por gracia. La palabra gracia es un favor no merecido. Usted y yo no tenemos que trabajar ni hacer nada por la salvación. La salvación es Dios quien la dio. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, algo que usted y yo necesitamos entender es el propósito de Dios. Como el objetivo de esta clase lo es dar a conocer el propósito de nuestra creación y las bases sobre las cuales descansa la seguridad espiritual como creyentes e hijos de Dios. Y eso nos habla acerca de las credenciales de la fe. Hay una gran diferencia, como vimos en las lecciones anteriores, en cuanto a ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. Todo el mundo creado es criatura de Dios, pero para ser hijo de Dios, se es hijo de Dios a través de Jesucristo. Como lo dice la escritura que vamos a memorizar esta semana, Juan 1:12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces hay una gran diferencia entre criaturas porque de acuerdo a Génesis 1:26, usted y yo fuimos creados por Dios, el ser humano fue creado por Dios, por lo tanto somos criaturas y nos convertimos en hijos es cuando venimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y aún eso proviene de Dios. Ve, es Dios es el que salva. Pero entonces Él te dice, y Jesús lo dijo en su palabra, de que mis ovejas oyen mi voz. Porque las que no son de Él no lo escuchan. Pero los que son, vamos a recibir ese llamado y por eso entonces aceptamos, recibimos por fe el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo. El versículo más importante de la Biblia está Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, envió, regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, y esto no es un don de nosotros, es don de Dios. Y puedo decirles versículo tras versículo acerca de lo que tiene que ver con la seguridad del creyente. Porque dice la Biblia que es un don de Dios, no de vosotros. La salvación es por gracia. Dios es el que la da. Es nuestro trabajo, sí. Cuando somos entonces engendrados en Jesucristo, vamos a producir cambios porque la Biblia habla acerca de la vieja naturaleza. En esa vieja naturaleza es en la que nosotros nacimos a causa del pecado original de Adán y Eva. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nacimos muertos espiritualmente y ahí es donde Dios envía a Jesucristo. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Escucho eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no nos pone condiciones, la única condición es creer, la única condición es aceptar, la única condición es recibir. Y ese es el perdón de los pecados, donde Dios toma tus pecados, los tira al fondo del mar y dice la palabra, y no me acordaré más de ellos. Muchas veces nosotros en una mente finita, nuestra mente limitada, nuestra mente humana, está limitada a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que percibimos con nuestros sentidos. Y muchas veces por causa de la religión, muchas veces por causa de la cultura en la que crecimos, no entendemos la grandeza del amor y del favor de Dios. Y creemos y limitamos a Dios aún en la capacidad de alcanzarnos, de salvarnos, de perdonarnos y de preservarnos en cuanto a la salvación. Más adelante, en las futuras clases, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la soberanía y la voluntad de Dios, donde la salvación es simplemente que Dios en su soberanía, en su amor y en su voluntad, Él escoge a quién alcanzó y a quién no. Pero de eso es otra clase. Pero para ir concluyendo en cuanto a este tema de la seguridad del creyente, es entender eso. Es entender eso. La oración final de Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, Él en su oración decía, parafraseando, Señor, los que me diste, los que confiaste en mi mano, ninguno se perdió, solamente aquel que estaba predestinado, aquel que ya se había dicho, aquel que venía preparado para traicionarme. Está hablando Jesús en esa oración de Judas. Entonces le dice, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Si creemos en que Dios es soberano, que Dios es grande, si entendemos el Salmo 24, 1, de Jehová, del Señor es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entendemos que todo lo que sucede en tu vida está planeado por Dios, aún la salvación. Entonces, cuando tenemos esa seguridad de que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos cuida, es más, aún las cosas que no entendemos, Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Lo que sucede es que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente para entender el propósito de Dios. Segunda de Corintios, entendiendo el propósito de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, como ustedes han estudiado en esta lección, lo dice muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, olvídate del pasado. Hay personas que están todavía sometidos al pasado por falta de perdón o falta de entendimiento o falta de muchas cosas. Pero que entiendas, por favor, que el Señor Jesucristo, Él ya pagó el precio por ti y por mí. Y que en esa seguridad del creyente es en la que debemos andar. Usted dirá, pero es que todavía soy imperfecto, todavía cometo errores, todavía me enojo, todavía esto, todavía aquello. Mire, mientras estemos en el cuerpo, vamos a estar sometidos, sujetos a las cosas del mundo. Es más, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que tiene pasión y misericordia de nosotros, y no uno que simplemente lo dijo, sino que alguien que lo vivió, porque Cristo Jesús sufrió las mismas tentaciones, las mismas persecuciones, los mismos problemas, aunque obviamente Él dice, pero sin pecar. Él venció, y como Él venció, usted y yo podemos vencer. Esa es la seguridad del creyente, la que Él dice en Juan 10:10, el ladrón vino para matar, a robar, a hurtar y a destruir, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que caminemos en esa seguridad, caminemos en ese entendimiento que la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. Y cuando mi relación con Dios no es una relación de religión, sino que es una relación real, poderosa, entonces vamos a poder vivir una calidad de vida conforme al propósito. Nuestro propósito es desarrollar esa cultura de creyentes, desarrollar esa cultura de reino, que tengamos una mentalidad de dominio, esa mentalidad de poder, esa mentalidad de autoridad, esa mentalidad de que Dios a través de Jesucristo pagó y compró por su preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Dónde comienza todo? En la renovación de nuestra mente. Última escritura para que disciernas lo que el Señor quiere hablar contigo en este tema. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y voy a parafrasear lo que está diciendo Romanos 12:2. Y dice muy sencillo que tenemos que ser transformados y transformar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. O sea, si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Y termino con esta analogía acerca del cambio. Porque de nuevo se puede malinterpretar. Bueno, si soy salvo, siempre salvo, yo puedo hacer lo que quiero. No, simplemente que una evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios, de que eres un creyente, es que tiene que haber una evidencia externa de algo que ha sucedido en ti internamente. Cristo Jesús, cuando tú recibes la salvación, el regalo de la salvación, dice la Biblia que viene Él y toma control de nosotros. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y Él no es intermitente. Me porté mal, se fue.
Me porté bien, vuelve. Me porté mal, se va. Dios no es intermitente. ¿Por qué? Porque cuando te conviertes en hijo, Él sí dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Así es que Dios va a corregirnos cuando no nos portamos bien. Él va a hacer que usted y yo nos encarrilemos, que Él va a hacer que guiemos nuestros pasos de acuerdo a su propósito. Y lo que digo es que entonces tiene que haber una manifestación externa de algo que ha sucedido internamente. El ejemplo más claro que les puedo poner es una mujer en embarazo, en estado. Si una mujer tiene 8 meses de gestación, obviamente externamente va a tener una barriga, una panza, un estómago, como usted le quiera llamar. Usted no ve el bebé, pero ahí está. Usted no ve la criatura, pero ahí está. Quiere decir que hay algo interno que se manifestó externamente. Y así es la vida real y verdadera del creyente. Que lo que tenemos interno, Cristo Jesús, el cambio de vida, la seguridad de nuestra salvación debe reflejarse en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de cómo nos expresamos y cómo vivimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios, entonces nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir va a cambiar. Y ahí entonces vemos el propósito de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Disfruta entonces el propósito de Dios y la seguridad de tu salvación. Bendiciones.